Miguel ¿Qué Ángel. tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, retomemos esta noticia. Va a la Corte Mendoza. El INAI confirmó, es decir, legitimó, porque no expropió, no tiene autoridad para eso, pero acreditó Reconoció el la derecho posesión de las tierras. de 21.000 hectáreas. Un disparate. Los funcionarios que realizaron este acto deberían en algún momento ser procesados y condenados por una figura realmente relevante que está en la Constitución, que es traición a la patria. Es la afectación de un territorio, afectación de soberanía, un hecho de una gravedad extraordinaria sin ninguna participación ni opinión del Estado mendocino. Y además, un hecho novedoso, los mapuches en Mendoza también. Dentro de poco también va a haber mapuches en la ciudad de Buenos Aires. A ver, hoy hay un hecho importante. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le devolvió la propiedad a un propietario que tenía título y no le reconoció lo que el INAI le había dado a una comunidad mapuche en la zona de la provincia de Río Negro. Empieza a haber alguna actitud de cierta cordura y racionalidad. Aquí hay un montón de puntos en el territorio argentino, desde Mendoza hacia el sur, que empiezan a ser zonas autónomas, porque estas comunidades no reconocen la bandera argentina, no reconocen las autoridades nacionales ni provinciales. Lo que me parece importante en el debate político, habría que preguntarle a la Cámpora, a los hombres del sur de la Patagonia, el principal líder de la Cámpora es Máximo Kirchner de Santa Cruz. Los que hemos vivido en la Patagonia, la presidenta o actual vicepresidente, tenemos un claro sentido de pertenencia de lo que significa la soberanía y lo que significa el territorio y la defensa del territorio. Para nosotros Roca no es un genocida, es un héroe nacional que debe ser reivindicado, porque la gestión del presidente Roca permitió que la Patagonia, que era una zona vacía en disputa con la República Hermana de Chile, pueda ser Argentina. Este choque de civilizaciones que quieren plantear con un pueblo que no es originario de la Argentina, los profesores de historia, algunos que hacen lecciones de historia por el canal oficial, deberían explicarle a los argentinos que el mapuche es originario de la Patagonia chilena, de la Araucanía, que fue un pueblo invasor que además también exterminó a los pueblos originarios. En la Patagonia los tehuelches, que eran pastoriles, no eran de guerra. El mapuche era un pueblo de guerra. Y entró a la Patagonia argentina con el Malón, con Cal Fulcura, que era un jefe militar mapuche muy habilidoso. Y el Malón también asolaba la provincia de Buenos Aires, el sur de Neuquén. Esa era la ruta del Malón, se llevaban mujeres, ganado hacia Chile. Y gravitaban también y generaban hechos posesorios en la Patagonia argentina. Por lo tanto, tenían vinculaciones con el gobierno chileno de ese tiempo. Pero hay que explicar la historia, hay que enseñar la historia desde primero inferior hasta el secundario, enseñarla bien. Porque de lo contrario ocurren hechos como estos, tonterías como estas, dramáticas, en donde se pone en riesgo la soberanía territorial. Te digo algo más. Mendoza, en el territorio que le cedieron al INAI, para que el INAI distribuya, supuestamente, son 21.000 hectáreas. Estamos hablando además de lugares que tienen desarrollo petrolífero. Una de las rutas vincula con el principal centro turístico de invierno de Mendoza. Las Leñas. Las Leñas. Entonces, estamos frente al disparate, frente a la locura, frente a la exorbitancia y frente a la indiferencia o no conocimiento de lo que se está desarrollando en la Patagonia, en la zona del Mascardi, en la zona del Follel, de lo que pasa con legítimos habitantes que son agredidos, que son violentados, con el fuego como un elemento de terrorismo y también de actividad insurreccional en la Patagonia,
por parte de esta gente. Y un final patético, hace poco fue detenido el líder, que estaba alcoholizado, que fue detenido en un hecho afortunadamente circunstancial, pero importante, pero que además, yo te había dicho en otros programas que estaba ahí. Estaba en la zona de Bolsón, estaba en la zona de Mascardi, andaba por ahí. El gobierno nacional y me atrevo a decir que el provincial dijeron que se estaba haciendo inteligencia, que no fue casualidad, que no es que aterrizó un plato volador con pollera casualidad, en el patio. A ver, hubo gritos en la puerta, una vecina llamó a la policía vino, revisó el patio, revisó el fondo, el personaje estaba alcoholizado y con ropa de mujer. Estos son los hechos periodísticos, yo no invento nada. Que sí, que puede haber habido tareas. La verdad, muchos pobladores de la zona del Mascardi, el propio Diego Frutos, lo había visto el hijo, todos sabían que estaba por ahí. La verdad que no hubiera costado mucho encontrarlo antes, pero bueno. Oye, la pregunta es si el gobierno giró un poquito y se puso más del lado de los pobladores agredidos. No, para nada, para nada. El presidente hizo hasta una reunión con los mapuches, no con los afectados. Siempre están del otro lado de la calle, siempre están del lado que no corresponde, que es el lado de la ilegalidad. En esta están a favor de los mapuches en contra de Mendoza. Además viene bien porque encima le pegan a Mendoza, que es una provincia modélica, bien gobernada. 4 años el gobernador, no puede tener 2 periodos, en fin. Miguel, se está... Digamos, Rosario es dramático lo que está ocurriendo. No en todo Rosario, no en todo Santa Fe, pero una parte significativa está con una escalada de violencia atroz y hay una interna muy grande entre el pedido de ayuda de Perotti, el gobernador peronista, Havkin, el intendente de Rosario, pidiendo asistencia al gobierno nacional, y Aníbal Fernández diciendo que no tienen cabal conocimiento del tema. ¿Qué te parece a vos? En el medio, Patricia Bullrich proponiendo el ingreso de, no sé... Son 2 debates diferentes. Sí, hablemos de los dos. A ver, la demanda de la provincia de Santa Fe no es nueva. Siempre solicitó la presencia de Gendarmería, que en el gobierno anterior de Mauricio Macri gravitó de manera mucho más fuerte, más positiva. Indudablemente que hay un desmadre que se contabiliza por homicidio, por hechos de violencia en la calle, por la lucha de los carteles de distribución en el territorio. Están peleando por el territorio. Hay hechos bochornosos que también tienen que ver con la justicia federal y las no decisiones que ha tomado la justicia federal. El doctor Rosati llevó a todos los jueces federales a Rosario, hizo un acto de manifestación importante, pero había hechos anteriores donde la Cámara de Casación, una sala, dejó libre a Pinky Rocha, un personaje que después hizo una fiesta de casamiento y a la salida de la fiesta de casamiento mataron a una pareja con un bebé. Sí. Estaba con prisión domiciliaria con pulsera Pinky Rocha y organizó una fiesta de casamiento en Iberlucea, que es en la periferia de Rosario, un lugar que alquiló una gran fiesta de narcos, al estilo de, digamos, colombiana. De Netflix, de alguna de Netflix. Sí, al estilo de las series colombianas o mexicanas. Esto pasó, y esto también tiene que ver con cómo se revisa una prisión preventiva en casación cuando la sentencia no es definitiva. Bueno, es importante e interesante que alguna vez algún juez explique esto. Hay que usar el ejército. ¿Por qué te digo? Sí, ¿Por qué te digo? Sí. Porque había una sentencia con prisión preventiva de este sujeto, Rocha, del juez federal de Santa Fe, de Rosario, con competencia en Rosario, y de la Cámara Federal de Santa Fe. Vino en apelación arriba, aquí, con una prisión preventiva, no con una sentencia definitiva. Los que tienen conocimiento del derecho, aun cuando en este mes todo el mundo sabe de derecho penal, saben que indudablemente en la casación las cuestiones que no son definitivas no se abren, Diego. Pero bueno, yo lo que digo es que me parece muy importante que la justicia federal asuma un compromiso. Para mí hay que revisar las leyes de fondo, hay que hacer una legislación de lucha contra el narcotráfico con una fuerza especializada, federal. Y después... ¿Cuál? Federal. ¿Federal qué significa? Los mejores cuadros de la prefectura, de la PCA, de la Gendarmería
inteligencia criminal, ingenieros informáticos, gente capacitada, armar una fuerza especial con mucha inteligencia y fundamentalmente una justicia aplicada a la lucha contra el narcotráfico, al estilo de lo que puede configurar la Agencia Federal de la DEA en Estados Unidos. Vos propones una fuerza nueva y fuerza nueva. El debate del ejército, de cuáles son las atribuciones o funciones del ejército, es un debate más complejo. Okay. Es cierto también que Naciones Unidas ha dicho que hoy aparecen nuevos fenómenos de agresión al Estado democrático. Ya no es el riesgo de que una potencia extranjera te invada y que eso daría lugar a la participación del ejército dentro del territorio nacional. El riesgo es los nuevos riesgos del Estado democrático. El narcoterrorismo, el terrorismo, los pueblos originarios violentos, hechos que están ocurriendo en la Argentina. Y después el fenómeno Rosario también se replica en el conurbano. La lucha siempre es por el territorio y por la pelea de la distribución y de las bandas y de la cartelización y del ingreso también en la primera fase de la vida política en las estructuras municipales, que es muy riesgoso. ¿El gobierno nacional combate con la suficiente decisión y fuerza al narcotráfico? Yo creo que esto requiere de una política y requiere también... no eludo tu pregunta, yo creo que no, pero creo que hace falta... Que no lo hace. No, creo que hace falta, repito, hace falta una política de Estado que tenga acuerdos de los distintos sectores de la política y hace falta la construcción de una nueva agencia en la Argentina que se dedique a este delito, al lavado de activos, al narcotráfico, a todos los efectos que produce el narcotráfico. Y hay que terminar con el narcomenudeo. Las policías locales no tienen que tener la competencia en lo que es el narcomenudeo porque habilitas y debilitas a la institución policial porque le abrís una caja. La pelea es abajo en el narcomenudeo, pelean por la distribución. Vos tenés que tener el delito integral en manos de una agencia que es federal. Bien. Y tenés que tener justicia federal. Y empezás a investigar el delito desde el narcomenudeo, desde el pequeño dealer, que generalmente es un muchacho del barrio que no tiene laburo y que es el que vende abajo. Lo podés investigar desde ahí o lo podés investigar siguiendo la ruta del dinero por el lavado de activos. Para eso tenés que tener competencias, capacidades, inteligencia criminal, inteligencia financiera. Para eso necesitas jóvenes recibidos en la Universidad Argentina que tengan conocimientos tecnológicos y tenés que poner los mejores cuadros de las fuerzas de seguridad para armar una nueva agencia federal. Ese es mi plan. Si yo tuviera que gobernar la Argentina, esa es mi propuesta. El debate después... ampliar las facultades del ejército frente al narcoterrorismo, frente a pueblos originarios muy violentos, es un debate que hay que dar modificando la ley de seguridad y la ley de defensa nacional. Me parece que acá va a aparecer Pablo de León. A ver si esto es correcto. Aparece Pablo de León. Correcto. ¿Qué tal, de Pichetto? Buenas noches. ¿Cómo anda, Pablo? Bien. Usted hace unos días estuvo con Mauricio Macri en el sur, ¿correcto? Sí, estuve en Cumelén. Para la gente le decimos, los tres colaboradores de Macri, de Andrés está con Jorge Macri, Darío Nieto hoy con María Eugenia Vidal y Lombardi con Patricia Bullrich. Ninguno con Larreta. Todo esto usted que estuvo con Macri en el sur, ¿qué quiere decir? ¿Que Macri no se presenta? ¿Y usted qué quiere que haga Mauricio Macri? No, yo no voy a indicarle el camino. Yo lo que creo es que en este momento, Juntos por el Cambio, tiene que analizar la teoría del liderazgo, escrito en muchos manuales de ciencia política. Juntos por el Cambio está en dificultades. Está en dificultades porque estamos ya en el proceso electoral. Y más temprano que tarde tenemos que tener consolidado un liderazgo importante. Yo estuve en oportunidad de la visita del expresidente de Chile, Piñera, un almuerzo con él y también estaba Mauricio Macri y otros dirigentes. Él nos dijo algo muy interesante, nos dijo: en mi última campaña como candidato y en la primera, mi candidatura estaba expresada un año antes. Había certeza de cuál era el camino. El líder y la propuesta son los dos grandes temas de la lucha por el poder.
¿Cuándo debería definir Macri? Yo no es que yo le esté imponiendo una fecha. Está claro, Miguel. Lo que estoy analizando, y me parece importante que ustedes, que además se dedican al análisis político, todos sabemos que marzo puede ser una fecha muy cercana a las definiciones. No más allá de marzo, me parece que es muy largo. ¿Por qué? Porque de lo contrario se viene encima lo que ya está ocurriendo. A ver, ¿qué está ocurriendo? Ya hay un conjunto de provincias que van a elecciones el 16 de abril. Si vos tenés el liderazgo consolidado a nivel nacional, vos podés incidir, ayudar, ordenar. Si vos tenés un esquema abierto de muchos candidatos... Pierde fuerza. Se pierde gravitación. El programa. A ver, el gobierno se preocupa, se enoja por este documento. Fue un análisis hecho por los economistas. El de la bomba, sí. Me parece que es una exageración. Comparto lo que se dijo recién de este personaje Guzmán. Un personaje de menor entidad. En un país en serio, Guzmán no era ni secretario en la parte de finanzas. Tendría que haber empezado su actividad como secretario de Hacienda de un municipio. ¿Cuál era su vínculo? Un vínculo intelectual con Stiglitz, del cual era ayudante de cátedra. Y el Papa Francisco, que también ahí gravita, porque le gusta todo eso de tratar de gravitar en la política argentina. Aunque ahora se empezó a separar del pobrismo, ¿no? Que es otro detalle muy interesante que ha pasado. Que como estaban todos atrapados por el juicio, nadie le dio la debida importancia a las declaraciones de Francisco. Por lo menos en los medios de comunicación. No, vos te referís a la inflación. Yo me refiero a la preocupación sobre la pobreza. Sí, claro. Sobre la inflación y sobre el alejamiento de este gobierno que ya quema, este gobierno quema. O lo lees como lo leo como una diferenciación. Y esto lo sabe porque está pasando también con sus obispos. Los obispos tienen y sus curas en la iglesia. En cada pueblo hay un cura y una iglesia. Y lógicamente que hablan con la gente y saben qué es lo que está pasando. Que el proceso inflacionario se come el salario, que no se necesita ser economista en la Argentina para darse cuenta de lo que pasa, que los jubilados perdieron también poder adquisitivo, que aún trabajando sos pobre. En fin, hay un montón de temas que... Lucía Salinas. Pichetto, en medio de esta situación que usted mencionaba tan crítica para los argentinos, con la situación económica a la cabeza... Hoy el kirchnerismo dio un paso más en el Congreso en contra de la Corte Suprema de Justicia. Una agenda, yo comparto mucho con lo que dice Osvaldo Bazán, que es un tema que a la gente no le interesa. Pero institucionalmente, ¿qué representa esto? Bueno, ¿sabes dónde se ve eso? Cuando empezó el juicio a la Corte, el 2 de enero, el dólar estaba a 3.40. ¿Cuánto está el dólar hoy? 3.85 cerró, 3.84. Se pagan en el supermercado. La inestabilidad, la pérdida de confianza se paga en el supermercado. El juicio a la Corte tiene repercusión negativa en los mercados financieros, en los organismos internacionales, en el Fondo Monetario, en Estados Unidos, en los países democráticos serios. Y lo pagás en la pérdida de confianza económica. Y te digo algo, Lucía, porque te escuché recién. No hace falta la denuncia penal. Hay que agotar la vía del recurso administrativo y este es un conflicto entre un organismo de la Nación y la provincia de Mendoza. Agotada la vía administrativa, que seguramente el INAI va a rechazar el recurso de revisión que va a interponer en sede administrativa a Mendoza, Mendoza tiene abierta la acción ante la Corte, porque es un litigio entre la provincia... Por vía extraordinaria va. No, es la vía ordinaria de los problemas a dirimirse entre la Nación y las provincias. El lugar del litigio de esos conflictos es la Corte Suprema de Justicia. Esa es la jurisdicción competente. Aquí hay un organismo del Gobierno Nacional que tomó una medida que afectó a la provincia de Mendoza. La provincia va a intentar revisar la medida en el organismo administrativo y después tiene el camino ante la Corte. Es un camino que no es tan largo. Me parece que además también... hay una sensibilidad muy grande en Mendoza. Lo que está ocurriendo en Mendoza es muy conmocionante con este hecho. Miguel, la última.
Si le tocara Sí. asumir un gobierno Estás en modelo guevarista, con Por- esa barba. Pero bueno, entraste en año... Dale. Solo que Novedoso, la novedoso, asociación es al Che Guevara, me encantó. Dale. Bueno. La última. No, me hiciste reír. Vos cuando se pone bien, es la última. No, Cuando- estaba divertido. Si quiere quedar, Piche, no me criticaste el sillón hoy. Y ya me acostumbré. Ah, está muy bien. Déjalo ahí. Dejémoslo ahí. Me rendí. Excelente. Si le toca gobernar a Juntos por el Cambio, necesita, mirá esta frase escuchada en lugares, para tener sustentabilidad, mayor base de sustentación, alianzas con algo del peronismo. Te digo- ¿Se pueden sumar peronistas o alianzas con... Ya hay peronistas peronismo confiables? republicano en Juntos por el Cambio. Mi Bueno. partido es una expresión de peronismo republicano y de un centro-derecha democrático. Pero vos ya estás adentro de tu partido. Sí, bueno, y después hay que dialogar. Creo que la política es diálogo, hay que construir acuerdos. Ahora, te digo algo, también hace falta una mirada de cara a la transición. Fernández no fue un demócrata tampoco. Cuando perdimos la primaria, dijo que el dólar tenía que estar a 60. Lo dijo Cecilia. Sí, sí. fue de 20 a 40, de un planazo en la primaria. En el primer mes de la primaria, después del 11 de agosto, el dólar estaba en 20 y se fue a 40. Y el presidente electo, casi en ese momento, ya con grandes posibilidades de ser el presidente que iba a ejercer el poder en el 2021, dijo 60. Acá las transiciones no cuentan en la Argentina. Eso es peligroso también. ¿Y qué propondrías? No, lo que creo es que en algún lugar, en algún momento, tiene que haber un diálogo, porque indudablemente yo no creo que cuanto peor mejor, Diego. Y tampoco el gobierno puede, este gobierno, con tal de zafar, puede hacer cualquier cosa. Quizás el documento, el título, la bomba, pudo haber sido quizás un poco... No hubieras vos puesto bomba. No sé si lo hubiera puesto, porque yo no lo redacté el título, pero estaba ahí, estuve en la reunión. Y escuché a los economistas que fueron todos razonables. Gente de prestigio, estuvo Lacunza, Laspina, Levi Yeyati, nuestro economista que también es de mi partido, Juan Carlos Sánchez Arnau. Todos hablaron de manera razonable. ¿Qué plantearon? Bueno, cuidado con lo que el gobierno hace en términos, digamos, de algunas reformulaciones o de... Porque el título que trascendió es están dejando una bomba. Bueno, están dejando problemas que lógicamente habrá que asumir. Ahora, me parece que es como un llamado de atención, es también, porque no hay posibilidad de diálogo en la Argentina, no hay diálogo. No. Y entonces, en algún punto, nosotros tenemos que cuidar también de que no se comprometa o que por una cuestión de oportunismo político todo se reformule al 24 de cualquier manera y bueno, en el 23 no se haga nada también para ir ordenando las variables de la economía, que la economista que escuché antes de que yo entrara te habló del déficit fiscal y tenés acá en la mesa también un especialista en esta materia. No hay ninguna acción. Hay un esfuerzo por tratar de ver cómo se va... Bueno, hay algunos datos que van a venir complicados en términos de inflación, pero vamos a ver. Bien. Lo que digo es que si nadie quiere un default, porque vos entrás en un default, Es desastroso para todos, No, absolutamente transversal. te abarca también el rumbo de los próximos 4 años del gobierno que venga. Bien. Cualquiera sea el gobierno que asuma, con un default en la espalda, aun cuando haya algunas situaciones que hoy implican riesgo, es muy, muy complicado para la credibilidad argentina. Entonces, bueno, las dos cosas. Este gobierno tiene que tener responsabilidad en lo que hace, tiene que hacer cosas medianamente razonables. La oposición tiene en lo que pueda acompañar. Las cuestiones hay que dirimirlas en el Parlamento, no hay que saltear al Parlamento. Y me parece que hay que encontrar en algún lugar un espacio para la transición, quizás no ahora, pero tal vez después de la primaria va a haber que empezar a dialogar. Miguel, muchas gracias. Gracias, Diego. De tu querida presencia. ¿Tu chaqueta verde dónde está? La campera verde.